Pues mira, Carlas, básicamente, como estábamos comentando, sabemos que estamos viviendo en medio de un cambio metodológico de la educación, porque estamos a las puertas de la implantación de la nueva ley, la LOMLOE, ¿no? Más allá de eso, en general, la sociedad y también las instituciones están un poco demandando la modernización en la educación para poder formar a estudiantes que serán hombres y mujeres del futuro que tendrán que liderar con los retos de una sociedad cada vez más compleja. Entonces, en esta línea, a mí me gustaría preguntarte, en términos generales, cuáles son las principales tendencias y cambios metodológicos que creéis que va a vivir la educación en el futuro inmediato. Bueno, la educación está en permanente cambio ya hace unos cuantos años, ¿no? Porque en el fondo educar es ayudar también a cada persona a crecer lo máximo para poder, en cierta forma, inserirse en la sociedad y ser un agente de transformación y de cambio, ¿no? Y eso es una dinámica que no tiene inicio ni tiene final, sino que estamos un poco instalados en ese cambio permanente, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años, ya en las últimas décadas, porque ya llevamos bastante tiempo con todo esto, ha habido una aceleración de ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando y, lógicamente, la escuela vive de la sociedad y para la sociedad, ¿no? Con lo cual, pues tiene que seguir un poco esa dinámica, ¿no? Ayudar también a esos jóvenes, a esas jóvenes a pensar, a actuar, a vivir, ¿no? en sociedad, y eso comporta, pues, seguir un poco esas tendencias y esos cambios, ¿no? ¿En qué se concretan? Pues mira, hay muchas tendencias, ¿no? Sí, hay quien dice que hay que tener cuidado con la innovación pedagógica en no seguir la última tendencia, sino la antepenúltima, ¿no? Para tener una cierta seguridad de que ese proceso de transformación tiene una base sólida, ¿no? Que tiene un fundamento, que tiene ese elemento de ser algo más sistematizado, más científico, que te garantiza que finalmente el proceso educativo va a llegar a buen fin, ¿no? A buen término. Nosotros, en las escuelas salesianas, de esas grandes tendencias que apunta la educación hoy, sobre todo nos centramos en tres aspectos, ¿no? Tres aspectos que están muy vinculados al qué se aprende, al cómo se aprende y cómo se evalúa a eso que se aprende, ¿no? La primera cosa sobre el qué se aprende, ahí sí que hay una tendencia de la que también vive la LOMLOE, también aparece en la ley, afortunadamente, que es ese enfoque competencial, es un enfoque que tiene la globalización de contenidos, ¿no? Una perspectiva que enlaza con una visión de la educación más holística, más desde una vertebración de todos los diferentes saberes que la persona en las que tiene que ser pues una persona suficientemente capaz, ¿no? para integrarse en sociedad, para integrarse en el mundo, para poder bueno, servir y vivir, ¿no? en plenitud, ¿no? Claro, esa primera orientación, esa primera tendencia, marca un poco todo lo demás, ¿eh? Al final, el enfoque competencial es un cambio profundo. Hace muchos años ya que se habla del tema de las competencias, todavía hay quien confunde las competencias con los contenidos o piensa que anula una cosa, anula la otra, cuando no tiene nada que ver, pero sí que hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y después ya tendremos ocasión de hablar el por qué digo que hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Un segundo elemento, hablábamos del qué enseñar, el segundo elemento es el cómo enseñar eso, ahí viene la transformación metodológica, ¿no? La metodología no es una finalidad, es un medio, ¿no? Por eso es importante no perder nunca el horizonte de cuál es la finalidad educativa que se persigue desde la escuela, ¿no? Cuál es el modelo de persona al que tendemos, ¿no? Tener claro y tener bien identificado eso. Si eso se describe en un lenguaje competencial o de otra manera, depende un poco del momento, del momento histórico. En este momento histórico, la forma de describir el modelo de persona es el perfil de competencias, porque encaja con esa perspectiva, con ese enfoque competencial, y esa es una primera tendencia que es punto de partida. Para poder servir a esa finalidad hace falta una metodología, un cambio metodológico, que es profundo, que es importante y que comporta, tiene muchas derivadas, ¿no? Muchos efectos sobre toda la comunidad educativa, ¿no? En primer lugar, sobre los propios alumnos, sobre los docentes, obviamente, porque tienen que cambiar su papel, tienen que cambiar sus creencias, ¿no? Tienen que cambiar sus hábitos de trabajo, sus métodos. Eso no es fácil para nadie, ¿eh? Hay veces que nos olvidamos de que también hay una tradición profesional en el docente, ¿no? Entonces, transformar eso lleva su tiempo, por eso exige todo un proceso de maduración, ¿no?
Un tercer enfoque, hablábamos de qué enseñamos, cómo lo evaluamos, eso que enseñamos, ¿no? Ahí todavía sería más visible el cambio, ¿no? La evaluación competencial, eso es el sumum. Si tú preguntas, entras en un claustro, en cualquier claustro de España, y preguntas qué es lo que les preocupa ahora mismo a los docentes que están más en sintonía con todo el proceso de transformación, te dirán que lo que preocupa es cómo se evalúan las competencias, ¿no? Qué medios tenemos, qué elementos tenemos que garanticen que los resultados de aprendizaje son satisfactorios, que conseguimos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces esa evaluación, que sea una evaluación formativa, o sea, no calificadora y sancionadora, sino una evaluación que pretende que la propia experiencia de evaluación sea una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que además sea auténtica, o sea, que lo que se genera son elementos que están vinculados al contexto y a la realidad de cada uno de los alumnos, ¿no? De las alumnas, ¿no? Bueno, esos son los tres ejes más importantes, ¿no? Vale. De los que tienen... La verdad es que por eso sabemos que los salesianos sois innovadores, porque nos acabas de contestar a muchas de las preguntas que a lo mejor ya tenía yo pensado, ¿no?